Es muy fácil para cualquier persona compararse. Es natural. Y además de que es natural, por supervivencia o por lo que fuese, es algo que uno lo ve constantemente en las redes sociales. Una de las cosas que ella me decía era: esto no es real, esto no está pasando en la vida. Y yo, para mí, era una frase hecha. Yo ya sabía que lo de las redes sociales no era real. Carecía de propósito. Y fue algo que yo ya supe toda mi vida que carecía de propósito. Pero lo ignoraba. Entonces a partir de ahí me empecé a hacer un poco más cargo de eso. Pensándolo más me di cuenta, no, hay muchos que viven de su propósito el fútbol. Entonces no necesariamente tenés que ser Messi, porque eso era una limitante. Che, yo soy bueno para esto, pero no soy Messi, no, entonces tengo que buscar otra cosa, no. Al no tener pasión, uno tiene tiempo para el resto de las cosas. Y ahí es donde entra la comparación. También me di cuenta que cuando uno está un poco más enfocado en su pasión, hay días malos y hay días buenos, pero cuando estás conectado con tu propósito, te deja de importar la vida del otro. ¿Qué tan bien le va al otro por hacer cosas que a vos en realidad mejor ni siquiera te importan? No, porque simplemente para eso decidí hacer el podcast. Para eso decidí hacer el libro también, para ver en esas cosas que nos atajaban, que nos limitan en nuestro día a día. Y ni hablar en Argentina, donde encima te va mal económicamente. Además de que hacer algo que no te gusta, no te alcanza. Por un lado, las cosas que amo hacer. En el otro cuadrante, en todo lo que sos bueno. Mierda, no, tengo muchas cosas, me tenés confianza, che. Buenas y bienvenidos al episodio número 11 de... ¿cómo se llama esto? Simplemente. Hoy quería hablar de la búsqueda de propósito y la comparación que hacemos de nosotros mismos para con los otros. Cómo nosotros nos vivimos comparando, ya sea en redes sociales, con familia, con amigos, con primo, novia, tío, cualquier cosa. Es algo que a mí me pasó durante mucho tiempo. Me pasó, como no, volver a alguna historia en Australia cuando yo me la pasaba comparándome con compañeros, con amigos de laburo o lo que fuese, donde por ahí eran, como se dice allá, work and holiday, entonces tienen otra capacidad de trabajo y ahorro que uno que estudia. Y yo me la pasaba cuestionándome por qué había ido hasta el otro lado del mundo para estar renegando tanto, cuando veía que había otros tan cerca que no renegaban, o parecía que no renegaban, por lo menos es lo que yo veía en las redes sociales. Y claro, eso no es fácil, porque es muy fácil para cualquier persona compararse, es natural. Y además de que es natural, por supervivencia o por lo que fuese, es algo que uno lo ve constantemente en las redes sociales. Porque también, vamos a ser honestos, no estamos preparados para estar viendo qué carajo le pasa al otro todos los días en sus redes sociales, algunos más que otros. Entonces, ahí fue cuando conocí a Mari, para ese momento. Conocí a Mari, que es mi novia, hoy la madre de mi hijo, y me acuerdo que me enseñó a no prestarle atención a eso por un motivo que yo en ese momento creía válido, pero que después me di cuenta que hay algo más adentro de eso. Ella me decía, eso que hay ahí no es real. Claro, pero en ese momento teníamos una barrera de lenguaje con Mari, porque ella es alemana y yo soy argentino y hablábamos en inglés, y mi inglés era malísimo, el de ella muy bueno, pero bueno, me faltaba práctica. Hoy en día ya está, nos comunicamos directamente así, en inglés. Pero en ese momento me costaba entenderla. Y una de las cosas que ella me decía era, esto no es real, esto no está pasando en la vida. Y yo, para mí, era una frase hecha. Yo ya sabía que lo de las redes sociales no era real. Pero había algo más que ella me estaba diciendo que yo no me daba cuenta. Y es que, más allá de que no sea real, no tiene nada que ver con mi vida, no tiene nada que ver con mi realidad. A eso ella se refería cuando me decía, no es real, no pasa en tu vida, ni tiene por qué pasar, ni tenés vos por qué estar viendo eso. No es real que vos tengas que estar siguiendo a alguien y viendo dónde se fue de vacaciones. O que porque vos no hablás con esa persona así como pareciera que son tan cercanos en ese ida y vuelta que hay en la red social, así sea que te mandás memes, no estás en su cabeza, no estás en sus charlas en el día a día necesariamente, puede que sí, puede que no. Y aún así te vivís comparando, y aún así seguís tratando de exponer tu vida para que el resto vea qué hiciste, a dónde te fuiste,
para que piensen, para que hablen, para que esto, para mostrarse bien, cuando en realidad no tenés ni la más pálida idea de qué le está pasando por la cabeza a esa otra persona. Y en eso empecé a reflexionar yo, empecé a hacerme preguntas y decir, che, tiene algo de sentido lo que me está diciendo. O sea, yo la veía a ella que vivía muy tranquila, o sea, nunca estaba apurada. Todo lo que le pasaba, si bien no lo digo como una persona que es una diosa que sabe que vive en la paciencia, no, tiene sus estrés, tiene sus momentos de donde se sobrepasa por la situación. De hecho, ahora vamos a ser padres y estamos con mucha incertidumbre, muchas cosas. Pero yo me da cuenta que ella en el fondo vivía tranquila, no esperaba algo extra del resto, de la red social o de la globalización esa, ¿no? Y ahí fue cuando yo me empecé a preguntar, si yo ya sé que lo que está del otro lado no es real, ¿por qué lo sigo viendo? ¿Por qué lo sigo buscando? Y me di cuenta que esto también es otra frase hecha, es porque tenía mucho tiempo para estar ahí. No sé si es tan hecha así la frase, medio peor lo que dije, pero me refiero a... Es algo que si tuvieras más tiempo ocupado no tendrías tiempo para las redes sociales o algo así. Y me di cuenta que sí, que era porque carecía de propósito. Y fue algo que yo ya supe toda mi vida que carecía de propósito, pero lo ignoraba. Entonces a partir de ahí me empecé a hacer un poco más cargo de eso. Porque, bueno, esto es un paréntesis. Yo toda mi vida tuve una teoría. A mí me gusta crear teorías. Soy un apasionado de la creación de la teoría. Yo creé una teoría, valga la redundancia, que es adentro de mi cabeza, que es que todos somos buenos para algo. Yo lo ponía de una forma, decía, todos somos Messi en algo. Después, pensándola más a la teoría, porque después hay que pulirla, ¿no? Pensándola más me di cuenta, no, hay muchos que viven de su propósito el fútbol. Entonces no necesariamente tenés que ser Messi, porque eso era una limitante. Che, yo soy bueno para esto, pero no soy Messi, no, entonces tengo que buscar otra cosa. No, puede ser que sea eso, simplemente nada más que no necesariamente vas a ser Messi, pero sí vas a hacer algo como cualquier jugador de la reserva del 2 Civic que se levanta y va apasionado a entrenar todos los días a las 7 de la mañana, doble turno. Tiene que haber algo que te mueva ahí. Y yo me di cuenta que, claro, futbolista no voy a ser, porque a mí no me apasiona ir y correr todos los días a las 7 de la mañana, no salir nunca de fiesta, no tener una buena alimentación, todo lo que eso conlleva, ¿no? Para llegar a ser un futbolista profesional. Entonces me di cuenta de que mi teoría no estaba tan errada, todos somos buenos en algo, y en realidad creo que lo que le faltaba para hacer ese clic y encontrar lo que era el propósito es, todos somos buenos en algo, o todos queremos hacer algo todos los días que nos guste y que no nos moleste o que no nos demande esfuerzo, ir y hacerlo. Y ahí empecé a prestar más atención a gente que no era futbolista. Empecé a prestarle atención a alguien que quizá era abogado y que amaba litigar y que te contaba en un asado que hizo tal y tal cosa para ahorrarle esto a un problema. Y después empecé a ver los periodistas deportivos que se les pasan yendo a los canales a hablar de todo. Está bien que hay que ganarse la vida, uno entendía eso, pero después cuando te pones a pensar, esos periodistas deportivos realmente les tiene que gustar hablar de las polémicas, porque hoy en día son más, están más cerca de ser Jorge Rial que de ser periodista deportivo, pero bueno, les tiene que apasionar eso. Ir todos los días vestidito, prolijo, hablar a la cámara, tener ideas para hablar de eso. O sea, yo ahora quiero crear contenido para dar a conocer justamente lo que me gusta hacer a mí y no es fácil. Uno piensa, siempre me acuerdo que, bueno, de otro tema, no me quiero meter en eso. Entonces, claro, esa teoría no estaba errada. Le faltaba un poco de sustento, le faltaba un poco de adentro, pero sí, todos somos buenos en algo, todos queremos hacer algo todos los días y que no nos moleste, que sea un lunes y que nos digan, che, tenés que hacer esto. Bueno, dale, voy. Perfecto, no hay problema. Tu pasión. Y ahí fue cuando me di cuenta de que al no tener pasión, uno tiene tiempo para el resto de las cosas. Y ahí es donde entra la comparación. También me di cuenta que cuando uno está un poco más enfocado en su pasión,
sin que sea algo de volverse loco, que todos los días va y lo hace y vivís de eso y ganás millones como los futbolistas. Pero cuando estás viviendo conectado con tu pasión, conectado con tu propósito más que nada, hay días malos y hay días buenos, pero cuando estás conectado con tu propósito, te deja de importar la vida del otro. Te deja de importar que tan bien le va al otro por hacer cosas que a vos en realidad a lo mejor ni siquiera te importan. A mí me pasaba de ver que me molestaba que a mí no me vaya bien económicamente en una etapa mía de Australia y ver que otros amigos sí, o aparentemente sí, según lo que se veía, por eso digo en redes sociales, y viajaban a tal y tal lado. Y yo decía, oh, qué lindo, qué sé yo, miré esa foto, miré ese lugar, quiero estar ahí, obviamente la música, todo. Mi viejo siempre me dijo, la vida es más linda en fotos. Y yo le decía, y ni hablar si le pones un lindo tema. Porque claro, vos veías en eso Instagram filtros. Viste que en un momento hasta se había puesto de moda, o sí, no sé, que dicen no filter. Como diciendo, te aclaro que esto es tan bueno que no tiene filtro. ¡Fuck! Culero, quiero esa vida, decía yo. Imagínate, sin filtro tiene eso. Dios. Pero así, aún así, la foto exageraba. O el teléfono exageraba, o lo que fuese. Pero ese no es el punto. El punto era que era cierto. Uno vive, o vivía, al menos, en ese momento más. No digo que hoy no lo haga. Pero me di cuenta de que al menos lo hago menos que antes. Y eso me trae paz. Porque, a ver, en el podcast no quiero hablar de traerte la verdad tipo gurú. No me interesa eso. Creo que lo falso ya está pasando de moda. Creo que es falso eso, de decirte, traerte promesa a través de un video de 15 minutos. En 10 minutos vos vas a cambiar tu vida. ¿Cómo? ¿Qué persona le cambió la vida a un video de 10 minutos? Que lo comente. Ah. No, olvídate. No existe. Entonces, pero sí creo que es un camino de cosas parecidas que uno hace en su día a día para que en algún momento puedas dar con esa tranquilidad y te des cuenta. En realidad va a pasar sin darte cuenta. Che, mirá para atrás y ves a tu yo del pasado en un escaloncito más abajo. Pero no porque uno sea mejor, ni que... No, simplemente porque vos decís, che, evoluciona. Al final esto me jodía antes y me lo he pasado todo el día pensando en estas boludeces que no me traían nada de bueno. Y hoy vas a mirar para atrás y vas a decir, mira, hoy estoy enfocado en lo mío y al resto que sea lo que yo quiera para el resto. Que les pase lo mejor, pero no me calienta, digamos. Y eso me pasó. Y no por, como digo, no por sobreestimarme de qué sé yo. No, porque simplemente para eso decidí hacer el podcast. Para eso decidí hacer el libro también, para ver en esas cosas que nos atajaban, que nos limitan en nuestro día a día y que son cosas cotidianas que a lo mejor no le prestamos atención, estamos más enfocados en otro tipo de cosas y dejamos de pasar cosas que hasta son bastante obvias. Por eso yo no soy ningún genio, simplemente me di cuenta de algo que me limitaba y vengo y lo quiero tratar de comunicar acá. De hecho, para esto le puedo dar un poco de contexto de cómo me di cuenta de cómo hacer yo mi propósito para ver si a vos te ayuda. Y fue básicamente que yo una vez estaba boludeando en TikTok y veo una mina, yo estaba en Australia, y veo una mina que había publicado algo que a ella le había ayudado a encontrar su pasión y también a encontrar su propósito y también a encontrar en qué era bueno trabajando y todo, ¿viste? Y bueno, vamos a prestarle atención. Y esto no me cambió la vida, como dije antes, en un videíto de menos de 3 minutos, no sé cuánto duran en TikTok, pero sí fue una herramienta que tomé para este cambio paulatino que me llevó después de eso, fue hace 2 años. O sea, no es que fue hace 3 días. Para recién hoy estar animándome y a publicar estos videos de a poco, a tratar de publicitar mi libro, Hijo, cuando el dolor habla por nosotros, que lo empecé a escribir a partir de eso que te voy a contar. Claro, yo siempre tuve esa teoría de que todos somos buenos en algo o que todos nos despertaríamos un domingo a las 8 de la mañana motivados con ganas de hacer algo sin que nos obliguen o sin que nos manden, pero nunca me he dado cuenta qué puede ser. ¿Qué puede ser eso que tanto me gusta? No encontraba. Decía, sí, me gusta jugar jueguitos, me gusta jugar al fútbol con mis amigos, pero ¿de qué puedo vivir? O sea, ¿qué hay ahí atrás? Y me di cuenta que, bueno, volvemos al video. Me pongo, entonces en ese video de TikTok, estaba viendo que la chica hacía un cuadrante
o no sé si ese cuadrante hacía como una cruz, entonces le quedaban 4 cuadrados. Y en esos cuadrados, es algo básico, pero bueno, ella lo comunicó muy bien. Entonces de un lado ponía las cosas que le gustan hacer. Del otro lado, las cosas que le faltaban al mundo. Lo voy a buscar porque, mira, lo tengo acá. Este es mi cuadernito de donde yo hago como mi diario personal. Esto también lo empecé a hacer a partir de esa época porque fueron muchas cosas juntas. Por eso digo, no es solo un video el que te cambia la vida, son muchas herramientas, muchas cosas que uno aprende a hacer y te van llevando por la vida caminos distintos. Pero por eso digo que conectar más con uno mismo, mira, hay cosas de la cábala acá, de los judíos, nada que ver, hay de todo. Por eso digo que son muchas las cosas que uno hace, mira acá está, que uno hace o que va haciendo durante su vida para llegar a un camino. Pero cuando estás enfocado en ese estilo de cosas, va a haber más cosas relacionadas. Por eso digo que está medio choto perder el tiempo comparándose con el otro, cuando en realidad es porque vos no estás haciendo lo que a vos te apasiona. Cuando vos haces lo que te apasiona o lo que te gusta, te deja de importar mucho cómo le va al otro. Más allá de la maduración, del tiempo, de la edad, qué sé yo. Pero yo veo gente de 60 años que se compara todavía. ¿Y por qué? Cuando después me empezó a ser más fácil, cuando veía qué hacían de su vida, hacen un laburo que no les gusta o hacen cosas que no les llaman la atención, entonces viven frustrados en ese sentido. Y ni hablar en Argentina, donde encima te va mal económicamente. Además de que hacer algo que no te gusta, no te alcanza. Entonces, si la otra, viste que siempre se dice un ganar-ganar, bueno, esto es un perder-perder. O sea, todo mal. Acá. Así ves. Anda a saber qué dice el cuaderno este. Entonces decía, por un lado, las cosas que amo hacer. En el otro cuadrante, en todo lo que sos bueno. Mierda, no, tengo muchas cosas, me tenés confianza, che. Por otro lado, ¿por qué cosas me pagarían a mí? Y por otro lado, ¿qué sentís que el mundo necesita? Entonces, por ejemplo, en mi caso, mirá lo que puse en 2024. Va a ser 3 años de esto. 2 y medio. ¿Qué vamos a hacer? Aconsejar, inspirar, conectar con espíritu propio, ¿no? Con el espíritu de uno. Hablar, analizar, contar historias, hacer reír, filosofar, hablar de sentimientos, guiar, jugar a la play. Pero bueno, mira vos, ¿no? Estamos hablando. Mira, ahora me saca una sonrisa. No lo había leído antes de hacer el episodio. Sabía que iba a hablar de esto, pero no le había puesto el foco. Mira, en todo lo que soy bueno. Vamos a ver en qué soy bueno, che. Aconsejar también. Toma. Empatizar. Tengo percepción de lo que al otro le está pasando. Creativo. Imaginación. Divertido. Filosofar. Filosofar, entiéndase, no profesionalmente. Después me escucho un filósofo que mata. Diseñar, solución de problemas, eso era mi antiguo trabajo. Escribiendo, mirá. Todavía no había escrito. No, creo que no sé si había empezado a escribir. Bueno. ¿Por qué se escucha eso? Intuición, muy desarrollada, querido. Después, cosas por las que te pagarían. Brindar soluciones, motivar, crear soluciones, mejorar procesos, eso me gusta mucho, estrategia empresarial y además crear procesos. Y después dice, ¿qué sentís que el mundo necesita? Y ahí entra empatía, o sea, necesita más conexión, menos conexión también a lo que sería internet, teléfonos, redes. Mirá vos lo que estamos hablando hoy. Bueno, es que está todo relacionado, ¿no? Hay que dejar de ser superficiales, menos consumo. Mirá vos. Bueno, cuestión. Después juntaba. Amo lo que amo hacer con lo que soy bueno, esa era mi pasión. Lo que te pagarían por lo que sos bueno, o sea, más lo que sos bueno, digamos, juntándolos, sería tu profesión. Te pagarían más el mundo necesita, eso sería tu vocación. Y después lo que el mundo necesita más lo que amo hacer, esa es tu misión en la vida. Entonces yo, si por ejemplo juntaba qué amo hacer con lo que soy bueno, aconsejar, hablar, analizar, filosofar, hacer reír, guiar, jugar, eso es lo que amo hacer. Mezclado con en lo que soy bueno, escribir, intuición, investigar, hablar, ser creativo, bueno, hay un poco de esto del propósito que encontré en la escritura.
aconsejar a través de la escritura, siendo creativo, porque obviamente la escritura es un arte. Entonces, todo ese tipo de cosas me llevaron a poco tiempo después a empezar a escribir este libro. Creo que lo empecé a escribir, si no me equivoco, 2 meses después de eso, más o menos. Y claro, todo eso fue lo que hoy me trajo hasta acá. Esas herramientas, no ese video que me cambiara la vida, pero sí herramientas que fui recolectando. Particularmente hoy estamos hablando de esta, que conecta la pasión, que conecta con cosas que uno mismo se va dando cuenta, para llegar hoy acá, para llegar también al podcast. Si ahí ves, por cosas que me pagarían y que soy bueno, a ver, ¿qué me pagarían? Crear soluciones, motivar, bueno, ahí está, es lo que estoy haciendo, o lo que trato de hacer acá, inspirar a otro para ver si se da cuenta de algunas cosas que yo sí me di cuenta y que me ayudaron a vivir más tranquilo, menos preocupado por el resto, menos preocupado por lo que le pase al otro, menos preocupado y sí hacerme cargo de mi vida, de mi misión de vida, si se quiere. Y no como algo, esto tiene muchos enemigos, ¿no? Tiene mucho como, wow, ¿viste? Como es demasiado sublime tu misión en la vida. Pero en realidad es algo más simple, es algo que te levantes todos los días con ganas de hacer y que sientas que es lo que le da al mundo algo. Después, bueno, si eso viene acompañado de un ingreso, bueno, y que te permita vivir de eso, esa gente creo que es más privilegiada aún. Pero bueno, ¿quién te dice que no se puede? A ver, para soñar hay espacio. Entonces eso creo que sería lo que todos deberíamos estar apuntando a tratar de hacer algo por ese lado, digamos. Porque si no, como dije en otro episodio, la gente cuando no está conectada con su propósito, te atiende mal el teléfono. Y eso para mí es algo simple que me hizo reír cuando lo dije, pero que tiene mucha verdad detrás. Una persona que trabaja en algo que no disfruta, que no conecta con lo que es, no va a tener ganas de ir a laburar. Te va a tratar como el ojete cuando vayas. Eso es así. Y lo ves todos los días, lo ves. Y en ese momento me acuerdo que había dicho que pasaba mucho con los empleados públicos. Pero no por tener algo en contra, sino porque generalmente los trabajos de los empleos públicos, es muy poca la gente que le apasiona eso, pero existe, ¿no? Pero es muy poca la gente que generalmente están ahí porque les consiguieron un puesto, porque esto y lo otro. Y eso generalmente hace que a la larga, lo único por lo que estés preocupado es por los derechos que eso te da, que por la pasión, que por el propósito tuyo en esa entidad gubernamental, por ejemplo. Entonces, como digo, ahí no te conectás con ese propósito que te toca en ese momento. Y eso fue lo que a mí me motivó a seguir investigando sobre estas cosas y ahí decir, che, ¿por qué no meterle a este libro? En ese momento, claro, todo parecía mucho más lejano. En ese momento, cuando no me imaginaba haciendo otra cosa que no sea de qué puedo laburar para vivir y que me guste, que me llame la atención, me acuerdo que era difícil imaginarme, che, voy a escribir un libro y me voy a hacer un podcast para que la gente me conozca, compre mis libros y yo a partir de eso vivir de eso. Claro, en ese momento ni se me ocurría por la cabeza prender una cámara y hablar quién soy yo, de qué voy a hablar, cuáles son los temas. No, al principio era no lejano, otra galaxia directamente. Y claro, pero hasta que empezás a conectar. Y eso necesita su tiempo. Tiempo que hoy pareciera que es finito, o por lo menos a mi edad ya tengo 32 y siento que esto fue ayer y ya son 2 años y ya ese papá en ese momento ni siquiera estaba en los planes ni nada y hoy de golpe en 2 semanas voy a ser padre y chao. Y cuando me doy cuenta voy a ser abuelo. Eso, la vida es así. Y eso también me ayudó a decir a hoy que no está tan fácil, que no puedo vivir de esto todavía, que hay muchas cosas que el tiempo va y sigue avanzando y las cosas pasan y uno ve en las redes sociales que los otros por ahí consiguen sus objetivos, sus logros de vida o aparentemente parece ser eso que va pasando, te desespera más y te hace por ahí dudar de tu propio propósito, de lo que te hace feliz en ese día a día. Y no se puede vivir del aire, no quiero romantizar eso. Como dice la canción, no se puede vivir del amor. Y eso lo tengo claro, pero tampoco se puede vivir haciendo algo que no te gusta. No se puede vivir así, o al menos, ¿para qué querés vivir así? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, sí, alguno me hablará de la parte económica, de lo que te da, de la tranquilidad que te da la economía, qué sé yo, pero conozco mucha gente que la tiene y no se puede tomar 15 días. O sea,
¿Para qué? ¿Cuál es el chiste? Creo que si no podés conectar con lo que te gusta hacer, el resto, todo el resto, pierde y carece de sentido. Quizás sea muy absolutista, quizás peque de absoluto con esto que digo, pero sinceramente lo siento así. Siento que es una desconexión quizás entre esto y lo otro. Por eso te motivo a que, o te quiero convencer de que lo hagas. Mirá, ahí está la fecha. 8/10/2024, la letra esa de chico de 8 años es mía. Y bueno, ahí en esta página está todo lo que hice, lo puedes leer ahí si haces pausa. Es lo que me trajo hoy acá. A ver qué hay puesto del otro lado cuando las conecte. Bah. Mira, bueno. Sácale el medio. Pasión. Libro acerca metáfora padre/madre sobre protector con ego y niño. En ese momento yo ya escribía sobre el ego en mí, cómo me afectaba, cómo tenía un niño interior herido y cómo ese ego me limitaba en el día a día. Y claro, en ese momento yo veía, por ejemplo, tanto en relaciones de noviazgo o en relaciones con amigos o en relaciones de madre, o sea, madre-hijo o con hermanos, veía cómo el ego interviene en eso, en el día a día, cómo trunca las relaciones, cómo genera esa falsa tranquilidad donde uno lucha hasta tener razón y como que ahí pareciera que realmente pasó todo, pero después cuando una vez tuviste relación te sentiste más solo, porque sabes que lo dijiste mal o porque defendiste tu punto sin importar las consecuencias, por el orgullo, por esto mismo que hablo en el libro y todo. Y después también, cuando te gusta algo tanto, un tema, lo puse a ver en famosos. Me puse que, por ejemplo, yo soy hincha de Boca y me puse a ver que, por ejemplo, el presidente que está ahora, que es Riquelme, hace tantas cosas por orgullo, por su propio ego, que lo desconectan de su propósito en Boca. Él quiere que Boca sea el club más grande, no tengo duda de eso, pero que a pesar de su ego no le permite ver ese árbol, no le deja ver el bosque. Y eso hace que él tome decisiones por su propio orgullo. El otro día escuchaba una nota, por ejemplo, un periodista deportivo hablaba de Azaro, decía de que él no veía, que él es amigo de Riquelme, que él no veía a Riquelme llamando a Dybala para que venga en junio. Como que él, su postura era, y bueno, si te gusta Boca, tenés que venir. Yo no te voy a andar llamando. Y medio que si lo dice Azaro, que son tan amigos con Riquelme, que como dice que se juntan y todo, si lo dice es porque lo escuchó. ¿Y por qué semejante jugador, un presidente, cómo no va a estar detrás? No sé si es cierto, yo estoy sacando mi conclusión, pero después esas cosas están pasando en Boca. Lo mismo pasó con Paredes, empezó a hablar con Paredes un año antes y siempre cuando el río suena es porque algo trae, ¿viste? Y si todos los periodistas lo dicen, no puede ser mentira. Y a mí me pasaba eso, mirá cómo un club tan grande como Boca está tan frenado o limitado por el ego de una sola persona. No tengo nada en contra de Riquelme, de hecho es un ídolo futbolístico para mí. Después como presidente siento que ha tenido muchos errores, pero que no son tan imposibles de torcer. Más allá, también para que vean que no es una postura política, entiendo que la Conmebol está en contra de Boca simplemente porque Riquelme es de otro partido, de la vereda del frente. Eso lo tengo clarísimo. Y eso me duele porque yo, antes que un partido político, soy hincha de Boca. Pero me toca ver cómo es perjudicado por Conmebol tanto y repetitivamente porque simplemente Riquelme es el presidente. Si fuese alguien de la institución de Macri sería completamente distinto. Y bueno, y sin embargo yo estoy en las antípodas políticas de Riquelme. En realidad no tengo un partido definido, pero sí sé que quiero más o menos para mi país. Y lo digo siendo honesto intelectualmente, no pretendo nada de esto. Pero sí veo que, a pesar de eso, que Riquelme tiene toda esa gente en contra, también toma decisiones por ego que no lo llevan a un buen puerto. Porque él no permite que la gente sola saque sus conclusiones y diga, estos de la Conmebol son unos hijos de mil putas. ¿Cómo puede ser que hagan esto con un tipo, que esto y que lo otro? No. Pero sin embargo, él después solo se tira en los pies con estas cosas. Estoy haciendo una conclusión, no es algo que yo tenga que sea tan certero.
pero me puedo dar el gusto de opinar así abiertamente porque, bueno, uno sin saber toma sus especulaciones. Pero a mí me gustaría decirle a Riquelme, si yo tuviera la oportunidad de charlarlo con él, decirle, loco, ¿qué te importa lo que diga el resto? ¿Qué te importa lo que digan los periodistas? Hacé tu vida en el club. Si crees que tiene que venir tal jugador, hacé lo posible para que ese jugador venga. Todos tienen su ego, el jugador también tiene su ego y no, a lo mejor decían que Dybala lo tiene que llamar a Riquelme. Me imaginaba esa situación y decía, y no, la situación en la realidad es que la tiene que llamar. Riquelme tiene que llamar a Dybala, punto. Él es el encargado. Que te va a andar llamando uno, che, quiero laburar en tu empresa, quiero laburar en tu empresa, Algunos dirán, ¿por qué no? ¿Y por qué no? No funcionó así nunca, ¿por qué funcionaría así ahora? Entonces digo, todas esas situaciones las empecé a ver y las anoté que pasan en todos lados. Pasaban con mi jefe, pasaban con novias que he tenido, con mi novia actual. O sea, siempre hubo situaciones donde lo que no importaba era lo que pasaba, sino mi propia verdad, mi propio ego, y no estaba dispuesto a tratar de modificarlo o al menos verlo. ¿Por qué? Porque no me puedo mostrar vulnerable hacia el otro. Todo eso es lo que concentré en esas hojitas que decía ahí de la pasión, de lo que me pagarían, de esto, de lo otro. Bueno, un montón de situaciones que me fueron trayendo hasta acá. Siento que hay que prestarle atención a estas cosas. Por eso Hijo justamente se llama, que lo escribí hace 2 años ya en la mente, y hoy está acá publicado, ves ahí todas las cantidades que hay muchos más también. Está publicado en Mercado Libre, está publicado en Amazon si sos de afuera, en varios lugares, y te invito a que lo leas, porque el camino de entrada es esto, a darse cuenta de este tipo de cosas, para que después en tu día a día no seas ese Riquelme, no seas esa persona que está limitada o que está en guerra con el exterior, cuando en realidad lo que importa es lo que haces vos para con vos mismo. Lo que importa es cómo vos te traes esa tranquilidad en tu día a día para tratar de ser mejor vos y en tu alrededor, si se puede. Si él pudiera hacer mejor Boca, al menos en lo que a él le compete, el resto es papel decorado. Si después a Boca lo eliminan porque la Conmebol, y bueno, llegará un punto que será muy obvio y la gente explotará y volarán para todos lados. Eso es así. Pero no, es la guerra contra él mismo también. La guerra contra sus propios errores, limitaciones que son impuestas por él mismo. Condiciones que uno se pone en su cabeza por sus propios paradigmas. De cosas que no, esto debe ser así, porque esto es Boca y esto es lo otro. Bueno, sacarse ese traje es muy difícil y lleva tiempo. Así como esta fue una herramienta, este del libro yo creo que es otra herramienta que te puede dar una pizca de sabiduría a lo mejor para cómo te ves vos en tu vida, en tu día a día. Y empezar a tomártelo de otra forma y dejar de concentrarte en las cosas que no te importan. Porque cuando haces algo que te gusta, el resto no te importa. Viste que te dicen, comprate una vida. Bueno, era eso. Esa era la frase hecha que buscaba al principio. Comprate una vida. Bueno, es un poco eso. Cuando la gente no está haciendo lo que le gusta, critica. Cuando la gente no le está haciendo lo que le gusta, tiene más envidia. La envidia existe, es intrínseca al humano. Pero hay veces que es mucho más evidente porque estás aburrido. Porque no estás conectando con tu propósito. Así que bueno, nada. Si esto te gustó, te pido por favor que le des like, que comentes, todo hagas. Así que bueno, nada. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.